La comunicación asertiva se basa en una actitud personal, positiva a la hora de relacionarse con los demás y consiste en expresar opiniones y valoraciones evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Es la vía adecuada para interactuar con personas. Se produce una comunicación asertiva cuando se expresa un mensaje en el que las palabras y los gestos transmiten claridad y al mismo tiempo una actitud de empatía hacia el interlocutor. En otras palabras, se trata de comunicar las propias ideas de manera sincera y creando un clima positivo y sin ánimo de conflicto. Recordemos que la comunicación es el proceso de transmisión de un mensaje o información entre un emisor y uno o más receptores, a través de un medio físico y empleando un código específico. Sin embargo, la comunicación puede enfrentar a menudo dificultades para concretarse, como deficiencias en los interlocutores, ruido ambiental y muchas veces poca asertividad comunicativa de parte del emisor, es decir, poca capacidad para propiciar un acto comunicativo óptimo. Para que la comunicación sea asertiva, se deben tomar en cuenta una serie de elementos que la caracterizan y que tienen que ver con aspectos psicológicos, emotivos y pragmáticos del acto comunicativo. Así, por ejemplo, la comunicación asertiva toma en cuenta lo siguiente. La postura corporal. Un posicionamiento del cuerpo al hablar que sea abierto y franco genera confianza en el interlocutor, transmite interés y sinceridad. Mirar al otro al hablar es clave para ello. La gesticulación. Los gestos con que acompañamos el habla pueden jugar a favor o en contra, transmitiendo lo contrario a lo que decimos o distrayendo al receptor. La pronunciación. La manera de pronunciar las palabras, la cadencia de la oración y el tono de voz inciden enormemente en la comunicación. Palabras entredichas, susurradas o a medio pronunciar son difíciles de entender, tanto como una oración indetenible y veloz como una locomotora, que agote al otro y le desanime de escucharnos. La reciprocidad. Se debe prestar atención a cuánto tiempo invertimos en hablar y cuánto en escuchar, para no correr el riesgo de monologar o de transmitir indiferencia al receptor. Localización. ¿En donde se elige tener una conversación es importante? En un lugar seguro y apacible, las personas tienden a mostrarse más comprensivas que en otros lugares ruidosos y llenos de distracciones, o peor aún, de amenazas, como en una calle en medio de la muchedumbre. A grandes rasgos podemos hablar de tres categorías de asertividad en la comunicación, que son verbal. La comunicación verbal tiene que ver con lo dicho, así que la asertividad en este caso pasa por la escogencia de las palabras, por la construcción de las oraciones y lo propiamente lingüístico. No verbal. La comunicación no verbal tiene que ver con los aspectos que rodean al lenguaje durante el acto comunicativo, que inciden en él pero no tienen que ver con su proceso lingüístico. La postura corporal, por ejemplo, o el lugar elegido para tener la conversación. Paraverbal. La comunicación paraverbal es aquella intermedia entre la verbal y no verbal, es decir, abarca los elementos que acompañan la formulación del mensaje y que forman parte del hecho comunicativo, es decir, el cómo se dice lo que se dice, el tono de voz, la articulación, el ritmo, son ejemplos de ello. La negociación y la comunicación asertiva. La asertividad en la comunicación es una de las habilidades deseables para cualquier trabajador, sobre todo en las áreas comerciales, donde la comunicación es el pilar fundamental de la tarea laboral. Así, una de las muchas ventajas de la comunicación asertiva en el trabajo y en los negocios es la creación de un clima propicio para la representación de ideas, opiniones y respeto, que optimizará las relaciones dentro del contexto laboral. La comunicación de tipo asertivo es la forma más adecuada para dirigirnos a un cliente, ya que es la mejor manera de expresar lo que queremos decir sin que el otro interlocutor se sienta agredido. Además, comunicar de forma asertiva nos ayuda a potenciar que el mensaje sea asumido con más facilidad y de forma más clara y precisa, sin que nadie tenga que sentirse evaluado o amenazado.
La comunicación asertiva se basa en una actitud personal, positiva a la hora de relacionarse con los demás y consiste en expresar opiniones y valoraciones evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Es la vía adecuada para interactuar con personas. Se produce una comunicación asertiva cuando se expresa un mensaje en el que las palabras y los gestos transmiten claridad y al mismo tiempo una actitud de empatía hacia el interlocutor. En otras palabras, se trata Que el cliente perciba una buena autoestima en nuestro comportamiento cuando expresamos nuestras opiniones es esencial para que se muestre cooperativo y que nos comunique sus propios pensamientos, dudas u opiniones. La persona consciente y formada que emplea este tipo de comunicación frente al estilo pasivo o agresivo sabe que llegará el momento en que surja algún conflicto o discusión sobre cómo orientar una venta. Es entonces cuando su capacidad de negociación se apoyará más que nunca en la comunicación asertiva. El líder asertivo sabe negociar porque sabe lo que quiere, huirá de las injusticias, expresa con claridad sus objetivos, nunca se altera ni eleva el tono de voz, mira a los ojos sin intimidar, se toma la crítica como errores de los que aprender, es capaz de motivar con elogios, expresan con sensibilidad las críticas negativas.